tenga suficiente información, pero el músculo esquelético siempre vamos a necesitar dos proyecciones. ¿Okay? Y la otra es tratar de entender bien las proyecciones, porque acá parece, ¿cierto? Parece que hay un hueco entre un fragmento que está faltando, pero en realidad, fíjense que no es así. En realidad tengo dos estructuras de un mismo hueso y por encima, o sea, superpuestas las otras dos estructuras. ¿Ok? Es por eso que necesito esta proyección para poder entender bien qué es lo que está pasando. Primer concepto, entonces, siempre dos proyecciones. Vamos a hablar entonces de trazos de fractura. Los trazos de fractura, si es que están separados, o sea, si la fractura permite que el hueso esté separado, lo vamos a ver como un trazo radiolúcido. Evidentemente no hay hueso a ese nivel, por lo tanto es un trazo radiolúcido. ¿Está claro eso? Muy bien. Si están superpuestas, voy a tener mayor cantidad de hueso en esa proyección, por lo tanto lo voy a ver como algo radio-opaco. Esta imagen radio-opaca puede ser dos cosas. Puede ser que un hueso esté cabalgado sobre el otro, ¿ok? O sea, simplemente estamos viendo la superposición. O también puede implicar un término que se llama impactación. Y es que en las fracturas, cuando se rompe el hueso, a veces se impacta. Y eso hace que esa parte del hueso se vuelva esclerosa. ¿Se entiende eso? Muy bien. Cuando hablamos de la morfología de las fracturas, entonces tienes varias. Tienes transversal, longitudinal, oblicua, desplazada, circunferencial, a veces incompletas, si se dan cuenta que solamente hay una cortical que está lesionada ahí, o como les dije, impactadas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con la morfología de las fracturas? Súper sencillo. Transversal, longitudinal, oblicua, desplazada, circunferencial, incompleta, impactada. ¿Cómo es la diferencia entre la oblicua y la circunferencia? Sí, en realidad, a veces en la radiografía puedes no tener toda la información como para diferenciar entre una y otra, pero la oblicua es un solo trazo oblicuo, mientras que la otra es un trazo que va rodeando a la cortical. O sea, la cortical se va rompiendo, la de un lado en un sector y la del otro lado en otro sector. ¿Ok? Pero bueno, si le dices oblicua a esta de acá, está perfecto. También es una oblicua. Muy bien. Otra cosa que es importante. Perdón, estoy olvidando esto que es la definición. Siempre una fractura la vamos a definir como una discontinuidad por una fuerza mecánica que vence la resistencia del hueso. Esto es importante. Tiene que obviamente haber una fuerza que vence a la resistencia que tiene el hueso. Y de esa forma se genera la fractura. Ok. Ahora sí. En las fracturas incompletas tengo dos tipos de fracturas. Las fracturas que se llaman en tallo verde, tal cual como cuando doblamos un tallito verde, ¿qué es lo que pasa? Que un borde se rompe y el otro no se rompe completamente. ¿Ya? Lo que está pasando acá es lo que pasa con este hueso a ese nivel. Si se dan cuenta que solo una cortical está rota y no está rota la cortical de al lado. Eso es una fractura incompleta, específicamente en tallo verde. Si le dices incompleta o en tallo verde, está bien, es lo mismo. Ahora, la otra fractura incompleta que hay es la fractura que se llama el torus. ¿Qué es el torus? El torus es esta parte de la columna, ¿sí? De las columnas griegas, que está generalmente en las bases de las columnas, que es simplemente una impronta, un aumento del diámetro en ese sector. Esto puede pasar con una fractura incompleta impactada. Cuando una fractura en un niño, en un paciente pediátrico, se genera una fractura incompleta, la cortical que se rompe se puede aplastar y generar esa imagen como de toros. ¿Ok? Al caso, diferenciarlas en realidad no importa mucho, porque son ambas fracturas incompletas. Y si son incompletas, una de las corticales está interna y por lo tanto no pueden estar desplazadas. Lo que sí pueden estar es anguladas. ¿Sí me siguen? Si este es el hueso y solo tengo fractura
en una cortical, la otra siempre va a estar uniendo a los huesos. No puede desplazarse, pero sí puede angularse. ¿Ok? Cuando tengo fracturas incompletas, lo que trata de hacer el traumatólogo es corregir la posición y hacer una inmovilización en esa posición. Nada más. ¿Las dos solo pasan en pacientes pediátricos? Las dos pasan en pacientes pediátricos. Las dos, las incompletas son clásicas de pacientes pediátricos. ¿Preguntas? Muy bien. Ahora, de la definición que vimos antes de fracturas, en realidad vamos a tener que agregar varios otros conceptos, porque lo que entendemos como una fuerza que vence la resistencia del hueso es principalmente, o lo que pensamos es una fuerza generada por un traumatismo. ¿Okay? Sin embargo, esa fuerza no puede ser de un solo evento y puede ser más bien una fuerza crónica. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que si hay una fuerza repetitiva sobre una porción del hueso, esa fuerza puede también generar una fractura. A ese tipo de fractura le llamamos fractura por estrés. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Era de fuerza repetitiva, ¿verdad? Tal cual. Si es que vos tienes una fuerza repetitiva, pero no tan grande, o sea, no un traumatismo, sino una sobrecarga sobre un hueso, eso lo que va a generar a largo plazo es una fractura por estrés. ¿Ok? Por favor, muy claros con esto. Acá hay un aumento o una fuerza que se ha dado de forma continua y repetitiva sobre un hueso sano. Pero obviamente es una fuerza a la cual ese hueso no estaba acostumbrado. Este tipo de fracturas es la clásica que le pasa al amateur o al cuarentón que empieza a hacer ejercicio, que le agarra la crisis de los 40, que empieza a hacer ejercicio, esa es la fractura por estrés. O al paciente que entra en una academia militar, no estaba acostumbrado a esa carga de ejercicio y empieza a hacer más de la cuenta, se fractura. Fractura por estrés. El hueso es sano. Cuando vos en cambio tienes un hueso patológico que ya no soporta las fuerzas habituales que está recibiendo ese hueso, a eso se le llama fractura por insuficiencia. ¿Ok? Acá en cambio es la clásica de la paciente mayor que siempre lavó la ropa, pero que ahora lavar la ropa le genera un estrés sobre un hueso osteoporótico que antes no era osteoporótico y por lo tanto le genera una fractura. A eso se le llama fractura por insuficiencia. El concepto es muy importante aquí porque depende de la clínica si es la una o si es la otra. En la imagen las dos se ven exactamente igual. ¿Acá? ¿Preguntas? ¿Por insuficiencia? Por insuficiencia es cuando sobre un hueso patológico, generalmente osteoporótico, la carga habitual ahora genera una fractura. ¿Ok? En el otro, en cambio, es sobre un hueso sano, una carga extra genera una fractura. Muy bien. En otros casos puede ser que haya una lesión en el hueso, una lesión preexistente. Y eso implica que frente a un traumatismo considerado menor, se venza la resistencia de ese hueso. A eso se le llama fractura patológica. La fractura patológica entonces cuando tienes un tumor en el hueso y el paciente que simplemente se dobló el tobillo o se cayó de la silla, tiene una fractura cuando es un golpe que probablemente en otras condiciones no generaría. ¿Ok? Trauma menor, pero se vence la resistencia del hueso porque el hueso tiene una lesión, un tumor. ¿Preguntas? Muy bien. Y la última, que bueno, esa sale del espectro de imagen, que es importante que la sepan, es la fractura expuesta. Es una fractura habitual, pero en la que ha habido continuidad de la fractura con la superficie cutánea, es decir, se rompió todo. La fractura queda expuesta al ambiente. ¿Por qué es importante identificar clínicamente este tipo de fractura? Porque al estar comunicada con el ambiente ya se sobreentiende que se puede infectar. Por lo tanto, tienes que dar o hacer todo lo posible para que no se infecte. ¿Ok? ¿Preguntas? Oh, creo que está.
fases de cómo se va dando la fractura. En realidad acá quiero que se concentren en tres fases principales. Son bastantes más, pero son tres fases principales. Primero está la fase inflamatoria. ¿Okay? La fase inflamatoria, que tiene varios estadios, en realidad es cuando se da la fractura, se genera un hematoma, o sea, se rompe el hueso, se genera rotura de vasos y por lo tanto se genera un hematoma, y ese hematoma empieza a empieza a reabsorber el hueso adyacente. ¿Por qué? Porque tiene macrófagos, los macrófagos generan una reabsorción de ese hueso adyacente, lo eliminan porque es un hueso que ya está dañado para poder reemplazarlo por un hueso sano. ¿Ok? Entonces, esa primera fase es muy importante. Creo que eso está después mejor. Eso, mejor acá. Tienes una fase inflamatoria donde tienes la formación del hematoma y en un momento tienes reabsorción de los bordes. Esa reabsorción de los bordes es clave porque eso implica que cuando tienes una fractura y la estás viendo por imágenes, si yo te hago la placa en este momento que te volteaste, voy a ver el trazo de fractura, pero durante la reabsorción voy a ver mejor la fractura, que se va a dar más o menos entre los 7 y los 15 días. Es decir que cuando vos pides una radiografía de control y la haces entre los 7 y los 15 días, puedes ver los bordes de la fractura más lisos o incluso la ves mejor a la fractura. ¿Ok? 7 a 15. Perfecto. Más radiolúcido en ese periodo. ¿Estamos claros? Dime. Yo tengo una pregunta. Como que reconstrucción ósea, o sea, Sí. ¿es igual de fuerte que el hueso anterior? Sí. O sea, va a terminar siendo igual de fuerte que el hueso anterior, dependiendo de la actividad osteoblástica que tenga el paciente. Si el paciente es paciente pediátrico, tiene buena actividad osteoblástica. Entonces la recuperación va a ser muy buena. Y hay dos fases en la reparación de hueso. Una que se llama justamente fase reparativa, donde se reemplaza ese callo, ese coágulo, ese tejido fibroso por hueso. ¿Ok? Esa es la fase reparativa. Pero también luego hay una fase de remodelación, que es cuando la cortical del hueso se adapta y se ve exactamente igual que el resto del hueso. Si ven que aquí veo todavía el callo, pero acá yo ya puedo identificar claramente la cortical. Cuando ya se ha dado esa formación de nueva cortical, es cuando ya estamos hablando de una fase de remodelación, y si estamos en esa fase, el hueso es como el hueso nativo antes de la fractura. Y en caso de que tipo vuelva a haber una fractura en el mismo sitio, como que sea más grande este callo óseo, o sea... Bueno, eso va a depender, claro, depende de en qué fase se vuelve a dar el traumatismo, porque puede pasar, y si es que se da el traumatismo y el impacto sobre la misma zona, obviamente es más susceptible de fractura en las primeras fases. Pero en la última fase, en la fase de remodelación, ya es como el hueso nativo, o sea, no importa, el trauma tendría que ser similar o mayor al que generó la primera fractura. ¿Ok? ¿Preguntas? Dime. O sea, ¿después de cuánto tiempo pasamos desde la fase inflamatoria hasta la fase de remodelación? Perfecto. La fase inflamatoria es lo que está pasando en los primeros días. Recuerden que dentro de esa fase inflamatoria tengo la reabsorción del hueso, ¿ok? Pero esta formación del callo acá, se sigue dando durante semanas, hasta que la fase de reparación se puede dar en meses. Y ahí es donde justo voy a entrar al siguiente tema, que es este de acá. Para que se dé esa consolidación, tiene que haber tres factores principales. La consolidación es la formación del hueso en la fase de reparación. ¿Estamos hasta ahí claros? Okay. Pues para que se dé esa consolidación, tiene que haber contacto de los bordes, tiene que estar estéril, o sea, no tiene que haber infección, y tiene que haber reposo. Porque si no hay reposo y están en constante movimiento, obviamente no se va a formar el hueso en ese tejido fibroso. ¿Ok? Siempre tiene que haber los tres. Si no hay las condiciones adecuadas,
van a poder pasar tres cosas. Mala unión, ¿ok? Que se refiere a cuando las fracturas se unen, es decir, se consolidan, pero no en la posición normal. Si yo tenía un hueso así y se fracturó y se anguló y luego queda fijo en esta posición, eso va a causar una deformidad. Eso es una mala unión. ¿Sí me siguieron? Si el hueso es de esto y se fractura y se angula, pero luego se consolida en esa posición, evidentemente estoy generando una deformidad. Eso es mala unión. Cuando se da la consolidación, pero en mala posición, en posición no fisiológica. ¿Sí? Eso puede pasar en fracturas de tallo verde, por así de niños. Sí, Eso no puede sé. pasar en cualquier tipo de fractura. Puede en cualquier fractura en la que no se consolida en la posición habitual, en la posición que vos esperas, eso es una mala unión. Jorge, entonces para eso se utilizan las reducciones, o sea, porque Justo a eso vamos. Justo a eso vamos a ir. Pero claro, una de las cosas que necesitas para que haya contacto en los bordes, para que haya reposo, son justamente las situaciones. ¿Okay? Y vamos a ver eso. ¿Está clara la mala unión? Okay. La otra posibilidad es que haya retraso en la unión. Acá sí hay tiempos específicos. Yo hablo de retraso en la unión cuando han pasado más de 3 meses desde la fractura y no veo signos de consolidación. Eso es retraso en la unión. ¿Preguntas? Muy bien. Y por último puede pasar que no se unan. A eso se le llama no unión. La no unión tiene que pasar 6 meses más desde el retraso en la unión para decir que hay no unión. O sea, ¿cuántos meses tienen que pasar desde la fractura? 9 meses tienen que pasar desde la fractura para decir que hay no unión. ¿Alguna pregunta? Ya, esto es en términos generales. Hay huesos, como vamos a ver después, que cuando se fracturan en ciertos sitios es raro que se vuelvan a unir. Entonces, antes de ese periodo, pues ya puedes decir que se trata de una no unión. ¿Ok? Pero eso en casos específicos. Cuando estamos hablando de una fractura común y corriente, esos son los tiempos que yo manejo para decir retraso en la unión, más de 3 meses sin consolidación, o no unión, más de 9 meses sin consolidación. ¿Preguntas? Perfecto, muy bien. No unión y pseudoartrosis son casi sinónimos. Pseudoartrosis en realidad es un término que designa una pseudoarticulación. ¿Ok? Se está formando una nueva articulación donde no había. Eso es una pseudoartrosis. La diferencia entre no unión y pseudoartrosis es que en la pseudoartrosis hay movilidad de los fragmentos. Mientras que en la no unión puede haber movilidad o no, pero no están unidos. ¿Ok? ¿Sí? Claro, la no unión es simplemente que no está unido. La pseudoartrosis es que no está unido y que además hay movimiento. ¿Ok? Porque se está formando una pseudoarticulación. La pseudoartrosis puede ser. Ok. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, se tendría que operar. Muy bien. Que genera luego un callo óseo en una fase reparativa y luego ya veo la remodelación. Eso ya es la última fase, la fase de remodelación. ¿Ok? ¿Preguntas? El callo es justamente esto que estamos viendo acá, como algo de hueso, pero que está rodeando a la fractura y que es un poco más grande que la fractura en sí. ¿Ok? Muy bien. Fíjense ahora esta fractura. Esta fractura ¿está alineada o no está alineada? Entonces no cumple ese criterio de que tienen que estar los bordes unidos. Y entonces, a pesar de que se han hecho varios controles, ¿qué termina pasando con esa fractura? ¿Se consolidó o no se consolidó? Sí, pero ¿cómo se llama eso? Mala unión. Perfecto. Esto es un ejemplo de mala unión. Se unió, pero se unió mal. ¿Ok? Muy bien. Eso duele, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé. O sea, depende. No en todos los casos molesta. Pero en este Pero caso. sí, pero lo que en todos los casos pasa es que genera deformidad. Las malas uniones pueden no doler, pero sí generan deformidad. Porque obviamente donde el hueso era plano, ahora hay un ángulo. ¿Ok? Muy
revisión habitual se va a dar en distintos tiempos dependiendo del hueso, pero vamos a utilizar 3 meses como límite para decir que estamos en el periodo en el que se puede dar la consolidación. Si pasan más de 3 meses, estamos hablando de retraso, y si pasan más de 9 meses desde la fractura, no, creo que está claro eso. ¿Okay? Es verdad que, por ejemplo, los huesos de la mano se reparan mucho antes, en un mes, por ejemplo, en comparación a la tibia o el fémur, que se demoran, eso sí, 3 meses. ¿Okay? Entonces, pero eso ya depende de cada hueso y no vamos a analizar aquí cuánto es el tiempo de consolidación de cada hueso. No, en los niños siempre las consolidaciones son antes que en el adulto, porque la actividad osteoblástica del nene es mucho mejor que la del adulto. De hecho, a veces puede haber fracturas bien feas, o sea, incluso cabalgadas o anguladas, que después del tiempo terminan consolidando y remodelando perfecto, como que el hueso nunca hubiera sufrido nada. Si eso pasa en un adulto, va a generar sí o sí una complicación. Muy bien. ¿Preguntas? Entonces, ¿cuáles son las 3 articulaciones del codo? Húmero cubital, húmero radial y radio cubital. ¿Preguntas? Vamos entonces a hablar de la osteosíntesis. ¿Qué es la osteosíntesis? El término osteosíntesis significa que yo estoy haciendo una síntesis, o sea, una unión a través de material quirúrgico de un hueso. Osteosíntesis. Eso significa osteosíntesis. O sea, cuando hay una fractura y yo uno esa fractura con material quirúrgico, sea lo que sea, se llama osteosíntesis. ¿Ok? Hay varios tipos de osteosíntesis. Acá tengo, por ejemplo, una placa y varios tornillos para una fractura del radio, y acá tengo un clavo endomedular y tornillos para una fractura del radio. O sea, hay varios tipos de osteosíntesis, pero todos cumplen o quieren cumplir 2 objetivos. Primero, alinear la fractura, es decir, que los bordes estén en contacto. Y la otra, el reposo, porque obviamente ayudas con inmovilización externa, o sea, yeso, lo que sea, pero el material quirúrgico en sí ya es una forma de evitar que haya movimiento, o sea, reposo. ¿Preguntas? Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que de las 3 cosas que vos tienes que mantener, obviamente intervenir genera una posibilidad de que haya infección. Donde hay fracturas que están cerradas, o sea que no son abiertas, que no tienen exposición, cuando vos las intervienes, puede haber sobreinfección. ¿Ok? Las medidas que utilizamos actualmente evitan mucho eso, pero de todas formas es una de las complicaciones, que se sobreinfecte el material quirúrgico. Muy bien. Entonces, vamos a ver distintos tipos de osteosíntesis, y esto sí lo voy a pasar rápido porque es súper sencillo. Puedo tener clavijas, que son estos clavos o como puntas de metal, que lo que hacen es unir 2 porciones del hueso, pero siempre las clavijas, si se dan cuenta, quedan expuestas. Aquí está la piel, entonces quedan expuestas. ¿Cuál es la idea de que quede expuesta? Exacto, que después de un tiempo la sacas. Exacto, ya cuando esté consolidada la fractura. ¿Ok? La otra es el tornillo. El tornillo actualmente es algo que en cambio se va a quedar ahí. Y es un material quirúrgico que sirve para lo mismo. Unes ahí la fractura, la fijas, pero el tornillo se va a quedar largo tiempo, no la vas a retirar. Tienes 2 alambres. Acá en una fractura, bueno, esto en realidad es una rotura del tendón rotuliano, una fractura de la rótula y con una complicación en la cual se rotura el alambre. Pero el alambre es eso, es fijar generalmente un hueso y un tejido blando adyacente cuando hay alguna lesión. Fácil de verlo. Acá, ¿qué estoy usando entonces? Okay. ¿Fractura de qué es esto? Entonces, ¿qué es? Fractura de Lorenz. Está fracturada la base de Lorenz que está desplazada. Esto sí, si lo fijas, ¿qué va a pasar con este paciente?
Lo puedes poner en flexión o lo puedes poner en extensión y esto va a estar muy móvil, no se va a unir completamente. Sí o sí hay fracturas que hay que operar, como esta que está muy desplazada. El desplazamiento excesivo de las partes óseas implica que tienes que fijarlas. ¿Y con qué la estás fijando aquí? ¿La vieja así? ¿Cuál vamos a retirar después? ¿Ven que esta sale? ¿El alambre se queda permanente? El alambre se queda permanente. Sí, el alambre y los tornillos generalmente se quedan permanentes. ¿Preguntas? Bien. Tienes las placas, lo mismo. Las placas en cambio sirven para fijar habitualmente fracturas más complejas, multifragmentarias, es decir, que tienen varios fragmentos. ¿Ah? Son básicamente plaquitas de metal que tienen un montón de agujeritos por donde vos puedes fijar con distintos tornillos. Nada más. ¿Está claro acá? Perfecto. Tienes esta fractura multifragmentaria del extremo isquial del radio, horrible, desplazada, y después de la cirugía todo alineado. ¿Acá? Muy bien. En algunos casos, bueno, se hacen también fijaciones de osteotomía. O sea, no siempre es una fractura la que se fija. En algunos casos, el tratamiento es hacer una osteotomía, o sea, hacer un corte en el hueso para fijarlo en otro lado. Eso se le llama osteotomía correctora. Y eso pasa en algunas condiciones, no vamos a ver todas ahora, pero existe esa posibilidad de este huesito, que es la tuberosidad anterior de la tibia, fijarla en otro sector, o sea, en el sector donde le corresponde, y no donde está, porque alguna deformidad del paciente hizo que esté en otro sector. ¿Okay? Y eso genera luxación del árbol. Hasta aquí, preguntas con osteosíntesis. Osteotomía es eso, es hacer un corte en el hueso, que vos lo vas a fijar obviamente con material de osteosíntesis, porque si haces el corte en el hueso tienes que fijarlo de alguna forma. Y la idea es corregir alguna deformidad del paciente, generalmente deformidades congénitas. ¿Preguntas? Eso es osteosíntesis. Esto que vamos a ver ahora es artrodesis, es distinto. Es igual, material quirúrgico metálico, pero acá no estás preparando una fractura. En la artrodesis estás uniendo dos huesos distintos. ¿Ok? Ahora, ¿para qué dos huesos distintos? Porque generalmente hay alguna condición que con el movimiento de esa articulación genera dolor. Por ejemplo, tengo artrosis de alguna articulación, es preferible fijarla y que no se mueva, pero ya no genera dolor en el paciente. A eso se le llama artrodesis. ¿Ok? Este paciente de acá tenía una artrosis aquí, incluso tiene una artrosis, una anquilosis acá, pero está unido para evitar ese roce durante el movimiento. Eso es artrodesis. ¿Ok? ¿Está clara la diferencia entre artrodesis y osteosíntesis? Si es fractura, ¿qué hago? Si tengo algún problema articular que necesito limitar la movilidad, ¿qué hago? Artrodesis. ¿Está claro, no? Muy bien. O sea, el paciente acá queda pata de palo, pero no le duele. Entonces, ya por lo menos le mejora la calidad de vida. Fíjense acá. Este de acá puede ser pregunta. ¿Qué huesitos del carpo están o tienen artrodesis? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Perfecto. ¿Cuál es este? El pisiforme podría decir, pero es el piramidal. Está perfecto. Ahora, ¿cuál es este? Trapezoides. ¿Este de acá? Y me falta uno. ¿Cuál? Este paciente le sacaron el escafoides e hicieron una artrodesis de los ocultos. Cuando ya sabes la anatomía es mucho más fácil. ¿Y por qué le sacaron? Porque tenía una artrosis muy severa, radiocardiaca, o sea, una artrosis muy severa entre el radio y el escafoides. Entonces es preferible sacar el escafoides para evitar que haya inestabilidad. Y no pasa, no afecta. O sea, claro que afecta. Afecta dos cosas. Afecta la movilidad, pero le cambias muchísimo la calidad de vida si estaba molestando. Muy bien. La otra cosa que se puede poner es que a veces las fracturas, como
les dije, se dan en condiciones de hueso patológico. Y esas fracturas o son muy extensas a veces o tenían un tumor en la mitad. Entonces, cuando se da eso, se utilizan prótesis tumorales. Es decir, se saca todo ese fragmento patológico, tumoral, lo que sea, y se lo reemplaza con un elemento metálico. ¿De quién estoy haciendo acá el reemplazo? ¿De qué hueso? De la tibia. Si ven que no tengo 2/3 proximales de la tibia y está reemplazado completamente por la prótesis tumoral que tenemos. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo, ¿hay como hacer en una sola operación una osteosíntesis y una artrodesis o solo puede ser? O sea, sí se puede. Osteosíntesis y artrodesis en una operación se puede hacer. De hecho, se hace cuando hablamos de artrodesis de columna. Se puede hacer. Muy bien. ¿Hasta aquí preguntas? Ok. Entonces hemos visto material quirúrgico que tiene que ver con unir dos fragmentos de hueso, osteosíntesis, o lesiones que tienen que ver con patología articular, y lo que quieres ahí es unir los dos huesos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. No se olviden de ese concepto. Ese es un concepto que se suelen olvidar en la prueba parcial. Y artrodesis. Vamos con las lesiones de las osteosíntesis o del material quirúrgico en general. ¿Qué le pasó a esta osteosíntesis que teníamos acá? ¿En qué hueso está ese? La clavícula. ¿Y qué le pasó? Se rompió. Tuvo otro traumatismo muy parecido, pero en esta ocasión rompió la placa. Eso era una placa con tornillos. Lo que hizo fue que se rompió la placa y otra vez. Estos son motociclistas también. Acá, ¿qué pasó? Pero ¿qué le pasó a la placa? ¿Sí ven que la placa se activa? Es una sola placa y está rota. ¿Okay? Y es verdad que se salió, fíjense que acá el modo de la placa siempre debería estar pegadito a la cortical. Tenemos que está desplazado hacia afuera. ¿Ok? ¿Preguntas? No sé. Muy bien. Estas son complicaciones de material quirúrgico. Perfecto. Acá, bueno, esto vamos a pasar. Puede a veces haber movimiento de material quirúrgico dentro del sitio donde está generando la osteosíntesis. Esta es la placa que le hicieron a este paciente después de la cirugía. ¿Okay? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué hueso es? ¿Y este? Muy bien. ¿Cómo se llama esto que estoy metido acá dentro de la médula? Clavo de intestino. ¿Okay? Fijado con tornillos. Pero fíjense que la fijación del tornillo está en un espacio amplio. No es en un agujerito, sino en un espacio amplio. ¿Qué pasó? Que hizo un mal movimiento y después ya no puede presionar la rodilla. ¿Por qué? Porque está usando el clavo. Exactamente. El clavo se movió hacia arriba. ¿Sí ven cómo está la superficie articular ahí? Y acá se movió hacia arriba. ¿Okay? El clavo está en el puesto. Lo que pasa es que antes el clavo estaba en este agujero en la parte de arriba, pero el clavo en lo regular se movió. Ya no le quedó así y quedó con el clavo. Mal movimiento. Ya no le de hueso. ¿Cómo arreglas eso? Tienes que poner otra fijación, o sea, ubicarlo en el puesto y poner una fijación no en este espacio, sino en este espacio que evita que se suba. ¿Okay? ¿Esa placa estaba encima o adentro? O sea, Adentro. el hueso adentro del hueso. Adentro. Esta es una placa indolente. Es la misma. Yo no puedo saber si es que está adentro, si es que no tengo las dos proyecciones. Acá la veo adentro y en la proyección lateral también la veo adentro. Ahí sabes que está adentro. ¿Cuántos me Si tiene no, Pero si tuviera solo esa punta o sea, este de acá se ve como un clavo en su médula. No es una placa. Las placas son distintas, pero entiendo. O sea, si solamente tienes una proyección, podría ser algo que está delante. Oye, sí, a veces en las placas o adentro se ponen estos materiales que son como un
un material, si ven desde acá, como una línea densa ahí adentro. Bueno, eso es un alambre pero que tiene material antibiótico superior. Solamente lo vamos a pasar, no importa. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Ya tenemos las prótesis. Las prótesis, el objetivo de la prótesis articular es justamente reemplazar una articulación que estaba dañada, manteniendo ¿qué? Manteniendo la movilidad. Es distinto de la artrodesis. La artrodesis, cuando la articulación está dañada, pues la fijas y la dejas sin movimiento. Pero obviamente hay articulaciones que no puedes dejar sin movimiento. Y ahí entonces utilizamos prótesis. Cambias las superficies articulares por material metálico, por una prótesis. ¿Ah? Entonces las prótesis generalmente tienen dos componentes porque son dos superficies articulares que están reemplazando. En el caso de la cadera, acá tenemos por ejemplo la cabeza y el vástago y del otro lado la copa que en conjunto nos van a permitir tener movilidad. ¿Okay? Y en el caso de la rodilla tienes el componente femoral y el componente tibial que igual permiten movilidad. Rodilla toneada. Basta. Cabeza y basta. Ya están después. Ok, ahora. A esto se le llama artroplastia. ¿Cuánto vale? Porque es una reconstrucción de la articulación. Eso es artroplastia. ¿Preguntas? ¿Cómo se une? O sea, hay... Primero, siempre en una prótesis, como son dos reemplazos, o sea, de las dos superficies articulares, primero reemplazas una y luego reemplazas la otra. Y luego unes las Pero ¿y cómo le pego como a la estructura original, la prótesis? Bueno, ahí puedes utilizar material de fijación, es decir, tornillos, o puedes utilizar cemento para que se fije al hueso. Con brujita. Brujita y bicarbonato y queda el hueso, ¿no? ¿Cómo? ¿Preguntas? Sí. No sé, pero yo he visto que lo ponen también a presión. O sea, Sí, también lo pones a presión. Sí, también puede pasar que lo pones a presión. Sobre todo el vástago lo puedes poner a presión. Este elemento de acá, como va a encajar en la cavidad medular, lo puedes meter a presión. Cuando metes a presión esto, hay mayor riesgo de fracturas. Pero se puede meter a presión. La soldadura del poder. Muy bien. Entonces tenemos acá distintos tipos de artroplastia. ¿Qué es una artroplastia? Una reconstrucción, que es una prótesis. Perfecto. De la articulación, que es una prótesis. Muy bien. Vamos a tener entonces hemiartroplastia cuando solamente reemplazas una superficie articular. En este caso solamente reemplacé la cabeza del fémur y el vástago, es decir, el acetábulo, quedó el nativo. ¿Ok? Acá en cambio, fíjense cómo tengo la artroplastia completa, donde tengo los dos componentes. Tengo un componente de cabeza y vástago y una copa. Esta vendría a ser la cabeza y acá está la copa. La completa tiene copa. La hemiartroplastia no. Si ves que ¿cuándo hacer eso? No. O sea, lo define el traumatólogo basado en cuánto daño articular hay. Si está muy dañada la superficie articular, habitualmente utilizan completa. Y de hecho, la indicación actual es casi siempre hacer completa. Claro, justo esa era mi pregunta, porque por ejemplo en la prótesis de cadera se utiliza bastante la completa. Sí. Pero la EMI, ¿cuándo se utilizaría? Por ejemplo, este paciente en realidad no tenía un daño del acetábulo, tenía una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Como el daño solamente es de la cabeza del fémur, reemplazaron solo la cabeza del fémur. Porque eso permite que en el futuro puedas hacer luego una artroplastia completa. Cuando vos haces una artroplastia completa le estás dando movilidad al paciente y le bajan los síntomas, pero durante cierto tiempo, en algún momento se va a desgastar. Y cuando ya tienes una artroplastia completa y han pasado varios años, es difícil volver a operar una artroplastia completa. ¿Ok? O se vuelve más complicado. Entonces, en este caso, que solamente tenía daño en la cabeza del fémur, reemplazaron solo la cabeza del fémur.
O sea, la hemiartroplastia es cuando reemplazas solo una de las superficies anteriores. La completa es cuando reemplazas las dos. Perfecto. La completa es la que más se hace. Porque la indicación principal que tiene una prótesis es artrosis. Y en la artrosis se dañan las dos superficies anteriores. Muy bien. Y tienes también a veces los de superficie, que si ustedes se fijan, acá el cuello del fémur está conservado, en nosotros no está conservado el cuello del fémur, ¿okay? Y acá solamente es una plaquita que rodea la superficie articular. Se hace mucho menos. La que más se hace es la completa. ¿Y cuáles son las partes de la prótesis? Copa, cabeza y base. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cuáles son las partes que se articulan de la prótesis? ¿Y cuáles son las partes que se fijan al hueso? Vástago y la copa. Exactamente. Muy bien. Tienes artroplastias que también reemplazan tumores, como en este caso tienes un tumor ahí, entonces tienes que reemplazar todo el sector y fíjate cómo está reemplazando. Es lo mismo que cuando teníamos las prótesis tumorales en el caso de esta. Y en algunos casos haces prótesis, pero que están invertidas de la posición habitual. ¿Cómo es la articulación del hombro? La cabeza del húmero con la glena. Pero en este caso, si ustedes se fijan, la superficie redonda está a nivel de la glena y la superficie plana a nivel del húmero. Simplemente se hace de forma invertida o reversa porque le da mayor estabilidad cuando hay lesión del manguito rotador. ¿Cuáles son los tendones del manguito rotador? Buena pregunta. Eso les iba a preguntar. ¿Qué tipo de artroplastia es esta? Completa. Esta entró a presión, justo. Esta entró a presión. ¿Qué le pasó? Se rompió. Eso es una fractura periprotésica. Si ven acá, ¿cómo está la fractura periprotésica? O sea, solo entra la prótesis a presión. Claro, entra a presión, pero si se hace mucha presión, obviamente se puede romper el hueso. ¿Ok? Acá, otra de las complicaciones es que haya aflojamiento del vástago. ¿Eso cómo se va a ver? Se va a ver como un halo radiolúcido alrededor del vástago. Si se dan cuenta que en este caso la cortical no es siempre del mismo grosor, sino que está un poco más delgada. Y además hay un halo radiolúcido, o sea, algo más negrito alrededor del vástago. ¿Sí se dan cuenta? Eso es aflojamiento del vástago. Generalmente se da cuando hay infección, cuando hay sobreinfección. ¿Okay? ¿Sí lo logran ver acá también? Si se dan cuenta que hay este halo radiolúcido que está alrededor del vástago, no debería estar ahí. Eso es aflojamiento. Halo radiolúcido. Muy bien. Bueno, estas son malas posiciones de la copa, pero no importa. No sé si está bien la pregunta, pero cuando hay ese aflojamiento del vástago y puede haber una infección, como está dentro del hueso, eso puede afectar también a la médula ósea. Perfecto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando está afectado el hueso? Es una osteomelitis. Se tiene que tratar como osteomelitis. Igual, y si la causa está relacionada a la prótesis, ¿qué tienes que hacer con la prótesis? Sacar la prótesis. Sacas la prótesis, dejas un espaciador, o sea, dejas algo ahí para que no se disminuya el espacio, tratas la infección y después de 3 meses vuelves a operar. Cuando ya está solventado el tema infección. ¿Algún abuelito le debe haber pasado? Okay. A veces hay roturas de la fijación, si se dan cuenta que ese tornillo está ahí roto. ¿Qué es esto? Eso, es un aflojamiento del vástago. Pero a veces el aflojamiento del vástago va más allá. ¿Y qué es lo que pasa? Emigra. Emigra. Y lo podría fracturar, ¿no? ¿Ah? Tal cual. Eso está pasando aquí. Acá también. ¿Ah? ¿De a poco? De a poco, pero está flojo. O sea, exactamente. ¿Qué significa que el vástago está flojo? Que está haciendo esto todo el tiempo con el hueso. Cuando se mueve, está golpeando y eso genera remodelación de hueso. La remodelación de hueso al final termina viéndose así. ¿Ok? Eso es migración. Es más probable que se remodele
ver con un traumatismo después de la cirugía o con, en la misma cirugía, mayor presión. Tiene que ver con una presión mayor. Acá en cambio se está aflojando y poco a poco ese espacio aumenta y puede generar remodelamiento. ¿Ok? O sea, ¿de qué depende? ¿Por qué podríamos decir al paciente que no haga para que pase? ¿Qué dijimos que está asociado al aflojamiento? Infección. La infección. O sea, no es algo que controla el paciente, es algo que se complica. O sea, es algo que se complica. Muy bien. Y bueno, creo que ya me cansé. Acá tengo una migración mayor, acá tengo un tornillo muy largo, mi pronta es una vejiga. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quieren que les tome otra prueba fácil? Saquen uno. H activo. Primera pregunta y la contestación. ¿Cuáles son los músculos o tendones del manguito rotor? Tienen un minuto. ¿Cuáles son los músculos o tendones del manguito rotor? ¿Cuáles son los músculos y tendones del manguito rotor? ¿Listo? Entreguen. ¿Qué? Pondrán su nombre. Muy bien. Si no entregan, les hago otra pregunta. Sigue escapular. Nadie más entrega. ¿Ves un espinoso? ¿Se reemplaza o qué? Muy importante para lo que viene, que es interpretación de resonancia magnética, entender este concepto. Y esto es muy importante y es algo que se evalúa muchísimo. ¿Ok? Estoy diciendo que esto lo evalúo muchísimo. Médula ósea en resonancia magnética la voy a ver porque tiene agua y grasa. El agua y la grasa dan señal. ¿Dónde está la médula ósea? La médula ósea está entre las trabéculas del hueso. El hueso es esponjoso. ¿Okay? Esas trabéculas del hueso mandan señal, ¿sí o no? No, porque es calcio. Entonces lo que quiero que se entienda es que cuando yo veo el hueso en resonancia magnética, en realidad no estoy viendo el hueso como tal, o sea, el calcio. Lo que estoy viendo y valorando es la médula ósea. ¿Preguntas? Ok. La médula ósea, como ustedes saben, tenemos dos tipos de médula ósea. Tenemos la médula ósea roja, ¿ok? Y la médula ósea amarilla. Si se dan cuenta ahí las composiciones, la médula ósea roja también tiene grasa, pero es mucho menos la cantidad de grasa en relación a la médula ósea amarilla. Entonces, básicamente, en resonancia magnética, a la médula ósea amarilla la voy a ver como la grasa. ¿Cómo se ve la grasa en resonancia magnética?
la médula. Perdón, estoy suprimiendo la señal de la grasa. Hipo. Entonces esas secuencias se llaman STIR o FS, que es FAT-SAT. ¿Se acuerdan que hablamos de las secuencias supresión o saturación de la grasa? Bueno, son FAT-SAT o STIR, porque ya de ahora en adelante voy a usar este término, ¿ok? STIR o FAT-SAT. Son dos tipos de supresión de la grasa. Pero no importa, o sea, lo que ustedes tienen que entender es que se suprime la grasa y por lo tanto la médula ósea amarilla se va a ver hipointensa. ¿Preguntas? Perfecto. Muy bien. Vamos a la médula ósea roja. La médula ósea roja, fíjense que tiene más o menos la misma cantidad de agua que de grasa. Pero como tiene más cantidad de agua, entonces vos ves esa señal del agua y es un poco difícil porque está mezclada con la grasa. ¿Ok? Entonces acá se va a ver un poco más hipointensa entre 1 porque el agua se ve hipointensa entre 1. Se va a seguir viendo hiperintensa entre 2 porque el agua se ve hiperintensa entre 2. Y en una supresión, como el componente de agua lo sigo viendo, en una supresión de grasa lo voy a ver hiperintenso. ¿Ok? Ahora, yo hago la pregunta aquí clave. Si yo tuviera solamente líquido, solo líquido, ¿el líquido cómo se va a ver en relación a la médula ósea roja? O sea, pero en relación a la médula ósea roja. ¿Lo voy a ver más hipointenso? ¿Entre 1? ¿Entre 2? Lo voy a ver hiperintenso porque la señal de la grasa y el agua están ahí. Y en el estilo lo voy a ver más hiperintenso. Esa es la clave de este asunto. El agua, que es el edema, la inflamación, la infiltración, etc., la voy a ver más hipointensa que la médula ósea roja y más hiperintensa en secuencias de supresión de la grasa. Preguntas de esto porque esto es súper importante. Ok, que la médula ósea tiene agua, entonces en relación a la médula ósea amarilla voy a ver estos parámetros. O sea, la voy a ver hipointensa entre 1 porque el agua se ve hipointensa entre 1 y la voy a ver hiperintensa en secuencias supresión grasa en relación a la médula ósea amarilla. Pero cuando tengo líquido, solo líquido, o sea, ya no médula ósea, sino solo líquido, el líquido se va a ver más hipointenso que la médula ósea roja y más hiperintenso en secuencias de STIR o FAT-SAT. ¿Ok? ¿Está claro eso? Perfecto. Si eso está claro ahorita, después para hacer facilita la pregunta. Y comparando el T2, el hiperintenso de... En el T2, claro, el problema del T2 es que, ¿qué ves hiperintenso en un T2 que no tiene supresión? La grasa y el líquido. Entonces mezclan las dos intensidades, es como que no notas mayores diferencias. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿El STIR se puede hacer entre 1 y T2? No, el STIR es una secuencia que es supresión de la grasa. Es un T2, supresión de la grasa. Funciona como un T2, supresión de la grasa. Bueno, es buena esa aclaración porque el STIR, perdón, no les dije antes, esto es un T2 FAT-SAT, no un T1 FAT-SAT, es un T2 FAT-SAT. ¿Ok? Solamente es un T2, supresión de la grasa. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Acá viene lo que se complica un poco. Y es que la médula ósea roja y la médula ósea amarilla van cambiando en el tiempo. ¿Ok? ¿Y cómo va cambiando esto? Es que la médula ósea roja al inicio está en todos los huesos largos, pero en el momento del nacimiento, ya las epífisis, que sería esta imagen, o bueno, estas dos, ya las epífisis se reemplazaron completamente por médula ósea amarilla. Y solamente el resto, la metáfisis y la diáfisis, va a tener médula ósea roja. Y conforme va creciendo el paciente en edad, ¿ok? Fíjense cómo se va distribuyendo la médula ósea roja solo alrededor de las metáfisis. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Esto está claro? Ok. La médula ósea roja, poco a poco, se va cambiando por amarillo. Porque la médula ósea roja es hematopoyética. Y en los huesos largos, al inicio está en todos los huesos largos, pero poco a poco se va a distribuir solamente en huesos planos, como la pelvis, el esternón. Por eso es que cuando te hacen una biopsia de médula ósea, ¿de dónde sacan?
del esternón, de la cresta ilíaca, ¿ok? Porque ahí van a tener médula ósea roja en el adulto. Entonces, en el adulto, ¿qué pasa en los huesos largos? Que poco a poco se va perdiendo la médula ósea roja, que acá estaba en azul, ¿ok? Y que se va a quedar distribuida cerca de las metáfisis. ¿Ok? ¿Eso está claro? Muy bien. A eso se le llama conversión de la médula ósea. La conversión de la médula ósea es cómo se va distribuyendo la médula ósea roja, se va transformando en médula ósea amarilla. ¿Preguntas? Ok. Esto tiene varias fases porque es súper complicado. Entonces, la médula ósea roja, cuando pasa a ser médula ósea amarilla, ¿cómo dijimos que se llama? ¿Cuál es el problema? En un paciente adulto, joven, en adelante, pues ya deberías tener ese patrón que vimos acá. Este patrón. O poco o nada de médula ósea roja. Ese es el patrón normal que debería haber ya en un paciente adulto. ¿Ok? Todos ustedes deberían tener este patrón, pero no lo tienen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay condiciones que hacen que haya reconversión de la médula ósea. ¿Ok? Reconversión de la médula ósea es que pasa de ser amarilla a roja. ¿Y cuáles son los factores de reconversión? Son básicamente cualquier cosa que genere hipoxia. ¿Por qué? Porque con la hipoxia estás estimulando a que haya mayor cantidad de glóbulos rojos y necesitas mayor producción de los mismos. ¿Cómo haces eso? Aumentando la cantidad de médula ósea roja que tienes en el cuerpo. ¿Está claro esto? Okay. ¿Cuál es uno de los principales factores por los que nosotros tenemos más glóbulos rojos que los monos? Entonces, todos nosotros, los que vivimos acá, tenemos un patrón de reconversión de la médula ósea. ¿Ok? Y estas son cosas que, claro, no están muy claras, Si alguien no hace las tres cosas al mismo tiempo. pero que aquí lo vemos todo el tiempo. ¿Ok? Lo vemos mucho esto de la reconversión de la médula ósea. ¿Preguntas hasta acá? Perfecto. Desde luego que hay otros factores que incrementan más la cantidad de médula ósea, que son cosas de hipoxia. Entonces, fumadores, maratonistas, porque se someten a hipoxias prolongadas, ¿cierto? Anemia, quimioterapia, también van a generar reconversión de la médula ósea. Y agregamos la obesidad. Que la obesidad, por otros factores, también aumenta un poquito la reconversión. ¿Preguntas de esto? ¿No? ¿Está claro? ¿Es algo constante? O sea, sí, Eso es todo el tiempo. O sea, todos nosotros que deberíamos tener este patrón, en realidad tenemos una versión aquí, más o menos. ¿Okay? Un poco más de médula ósea roja. ¿Y en qué afecta eso? No afecta en nada al cuerpo, pero sí a la interpretación de las imágenes. Por eso es que me concentro mucho en eso. Eso lo preguntamos justamente si de alguna manera puede ver susceptible el hueso o no para Ahora, o sea, tener médula ósea roja o médula ósea amarilla no tiene nada que ver con la densidad del hueso, porque la densidad del hueso está dada por el grosor de las trabéculas del hueso esponjoso. ¿Okay? Es simplemente lo que está ahí adentro. Así que no tiene ninguna implicancia química, pero sí en imágenes. En imágenes vas a tener mayor cantidad de médula ósea roja. Pero siempre en este patrón de acá. Nunca acá, porque esto es lo que tienes al nacimiento. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Está claro este tema? Ya me preguntaron. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy viendo imágenes del hueso, T1 y T2, en realidad voy a tener a veces patrones raros que tienen que ver simplemente con eso, que hay conversión de la médula ósea, reconversión de la médula ósea. ¿Ok? Fíjense acá, este es un T2 FATSA. En el T2 FATSA, ¿cómo habíamos dicho que la médula ósea amarilla debería verse? Entonces, esto que es la grasa que está acá, ¿ok? Debería verse exactamente igual que la médula ósea que está acá. Pero solamente la médula ósea de la epífisis es la que veo de ese color, mientras que la médula ósea de la metáfisis la veo distinta. ¿Por qué? Porque hay reconversión de la médula ósea. ¿Okay? Igual en el T1. En el T1
las epífisis veo esa imagen blanca que corresponde a médula ósea marina. Pero la médula ósea de la metáfisis se ve un poquito más hipointensa que el resto de la médula ósea. Ahora, aquí está la clave de esto. ¿Cómo diferencio esto de patología? Lo diferencio de patología porque, sobre todo en el T1, y aquí sí me tengo que fijar sobre todo en el T1. En el T1, la hipointensidad que tiene cualquier lesión del hueso va a ser muy parecida a la hipointensidad que tiene el músculo. ¿Ok? Porque recuerden que el músculo tiene bastante cantidad de agua. ¿Estamos claros hasta ahí? Mientras que la médula ósea roja se va a ver ligeramente hiperintensa en relación al músculo. Ok, vamos con el ejemplo porque esto suena muy trabalenguas. Si se dan cuenta acá, esto es del músculo. ¿Okay? ¿Esto tiene la misma intensidad? No, es ligeramente más hiperintenso, pero no es tan hiper como la médula ósea amarilla. Por lo tanto, esto es médula ósea roja. ¿Está claro? Y obviamente, si estoy hablando de que es médula ósea roja, estoy hablando de que hay un patrón de reconversión de la médula ósea. ¿Está claro esto? Esto es muy importante tenerlo bien presente, porque después vamos a ver patología. La patología no se comporta así. ¿Okay? La patología, ¿cómo se va a comportar? Tan hipointenso como el músculo. Entonces, lo que vos tienes que ver es en el T1 cómo se comportan las lesiones del hueso. Si es que son igual que el músculo, son verdaderas lesiones, infiltración, tumores, lo que quieras. Si es que en realidad se ve un poquito más blanco, es reconversión de la médula ósea. ¿Preguntas? Ok. ¿Qué es esto entonces? Ahí están las secuencias de abajo. ¿Qué es? Más fácil. Es reconversión de la médula ósea. ¿Por qué? Porque esto. Porque no tiene la misma. No tiene Igual que el músculo. Si ven acá tiene un poquito de músculo para poder. ¿Estamos? Pero si se dan cuenta acá, parecería que es parecido. Es como parecido. Por eso tienen que fijarse siempre en el T1. ¿Estamos claros con esto? No, tiene una. ¿Cuál? Esta de acá. Ese es el notch intercondilio del fémur. O sea, el surco intercondilio del fémur. Tiene una plástica, digamos, cruzada anterior, pero no se ve la plástica. No pasa nada. ¿Preguntas? Ok. Ahora, esto de aquí, este de acá es el T1. Este es el T1. ¿Este es patológico o es reconversión de la médula ósea? Este sí es edema óseo porque se ve parecido al músculo. ¿Sí ven la diferencia? Y eso que está en la misma posición, o sea, está donde debería haber reconversión de la médula ósea. Entonces, esto es distinto de lo anterior. Esto es edema óseo. Evidentemente, DP es lo mismo que T2, o sea, hay densidad protónica, pero funciona igual que un T2, falsa. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver blanco. En esta zona que se ve blanco ahí. Pero lo importante, como les digo, es valorarlo en el T1. ¿Preguntas? O sea, en este caso puede ser por alguno de los tres mecanismos que hemos visto de movimiento. O sea, En realidad, esto no es una fractura, es edema óseo. Solamente es edema óseo. Este, de hecho, es una osteomelitis, pero a lo que llegamos acá es que es edema óseo. es una hiperplasia. Edema, hiperplasia, infiltración, tumor, etc. Dependiendo de cómo esté la distribución. ¿Se entendió este tema? Esto es claro. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué será esto? Edema óseo. ¿Por qué es edema óseo? Perfecto. Está aquí arriba. Y ahora en la imagen, ¿por qué? Porque está igual. Porque es parecido al músculo. Si ven que es parecido, no es lo mismo que lo otro. Entonces esto es edema óseo. ¿Ok? ¿Esto qué será? ¿Eso qué es? ¿Edema óseo? Sí. ¿Y este que está acá? Reconversión. ¿Está claro el concepto? Entonces, eso que estoy viendo
porque lo veo acá, el trazo de fractura ahí, es una fractura por estrés, en este caso, y veo el edema óseo al descenso. Pero está clara la diferencia con reconversión de la médula ósea. ¿Preguntas? No. Oye. ¿Cómo debería ver la médula ósea en el esqueleto axial? En el esqueleto axial, como les dije, es un poco más heterogéneo porque vas a tener mayor cantidad de médula ósea roja y de médula ósea amarilla combinada dependiendo de la edad del paciente. Entonces acá el criterio sigue siendo el mismo. Como puedo ver cualquiera de las dos, lo que me va a importar es comparar con el músculo. En este T1, fíjense esa señal que tengo en los cuerpos vertebrales. ¿Es igual a la del músculo? Los músculos están acá, los músculos terminales, sí, es igual. Por lo tanto, esto es edema óseo. En este caso, como es tan difuso, ya es infiltración de la médula ósea. Pero se entiende que no es recambio, es algo patológico. Muy bien.